Bien, en este video vamos a trabajar tratando de crear un tornillo y una tuerca. Para eso vamos a utilizar esta forma que son roscas isométricas. Y antes de proceder a la propia creación, vamos a hablar un poquito de lo que es esta forma. Esta forma de rosca isométrica que nos muestra Tinkercad sirve para algunos tipos de construcciones básicas que queramos crear. Y para trabajar con ella siempre tenemos que tener la precaución de que nunca debemos manipularla desde los elementos de, de modificación de las dimensiones del objeto. Es decir, cuando queremos modificar el alto, no lo debemos modificar directamente desde esta opción, como hacemos con un cubo, con un círculo, con un cilindro, con una esfera, ¿sí? Ni tampoco modificar el ancho, ni el alto, nada. Nunca modifiquemos desde estas opciones, porque vamos a deformar el tornillo. Para manipularlo, siempre lo que vamos a hacer es manejarlo desde la lista de opciones y propiedades que tiene el elemento. Voy a elegir un color que sea un poco más contrastante con el plano. Bien, entonces, como propiedades tenemos, la primera es el diámetro. Con esto nosotros vamos a darle la variación en el radio. Acá nos permite calcular directamente el diámetro. Fíjense que lo hacemos más ancho o más angosto, más grueso o más delgado el tornillo. Entonces, desde la opción diámetro vamos a modificar estas dos dimensiones, pero siempre utilizando esta opción, el slide este. En segundo lugar tenemos el pitch, que el pitch lo que es la separación del paso, ¿sí? La separación entre cada vuelta del tornillo que tenemos, ¿sí? A mayor pitch, lo que estamos teniendo es un tornillo que con menos vueltas hace un mayor recorrido. Entonces, desde aquí vamos a regular eso. Yo voy a dejarlo en 1.5. Bien. Ahora, también tenemos los segmentos. Fíjense, los segmentos son las partes que conforman una vuelta. Vamos a estirar el pitch para que se vea más claro. Si nosotros miramos una vuelta completa del tornillo, cuando nos acercamos, en realidad, el círculo está formado por pequeñas líneas rectas. ¿Sí? En realidad, la rosca está formada por pequeños triángulos que forman un círculo. Siempre en las herramientas CAD vamos a ver que los círculos se forman a través de triángulos. En realidad, el círculo que nosotros vemos lo más perfecto posible en realidad está formado por un montón de pequeños triángulos. Entonces, la rosca de nuestro tornillo está formada por pequeños triángulos. A mayor cantidad de triángulos, que acá llaman segmentos, vamos a ver que más suave se vuelve la rosca. Los triángulos se vuelven más pequeños y la rosca parece de forma más circular. Fíjense, a menor cantidad de segmentos se pone más anguloso. Cuando aumentamos la cantidad de segmentos, más suave es la rosca y el paso va a ser mucho más fácil. Ahora, voy a volver al pitch de 1.5, como lo tenía. Bien, ahora sí. Ahora tenemos en cuarto lugar las rotaciones. Con las rotaciones lo que vamos a hacer es aumentar el alto, la longitud del tornillo. Aquí tenemos hasta un máximo de 20 rotaciones podemos agregarle. Y en caso que quisiéramos que tenga más, deberíamos duplicar la rosca y unirla.
Vamos a poner una cantidad de rotaciones en 10. 10, para nuestro ejemplo vienen bien 12. Bueno, y acá por último, tip scale, que es escala de la punta, es la terminación o comienzo de la rosca. Si vemos acá, la rosca va disminuyendo su tamaño hasta perderse. Aquí, si yo le aumento el tip scale, fíjense que termina de forma roma hasta el valor de 1 que termina completamente recta, ¿sí? Esto se suele utilizar cuando yo tengo que unir más de un segmento. Entonces, el tip scale es recto y me permite unir con otro segmento en general. Si no, lo utilizo para que finalice o comience de modo atenuado y la rosca sea más fácil de encastrar. Por último, bueno, anteúltimo tenemos tip segmentos, que son la cantidad de segmentos que queremos que conformen la punta. Y thread scale, que es el ancho de cada vuelta. Miren. Más delgado o con más cuerpo la rosca. Bien. Bueno, entonces nosotros para jugar con las roscas vamos a jugar siempre con estos parámetros, ¿sí? Nunca lo vamos a modificar desde los indicadores en el objeto. Bueno, una vez que tengo el objeto, ya con las características que yo había elegido, voy a buscar otra forma básica que es el hexágono. El hexágono que va a ser la base de mi tornillo. Voy a darle un alto de 4 milímetros. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando manejamos los hexágonos, que no los podemos manejar al igual que los cuadrados y manipularlos desde los extremos, si es que queremos que mantengan su proporción. Porque siempre los hexágonos no son un cuadrado. Entonces, si nosotros modificamos las dimensiones, las otras dimensiones se van a mantener desproporcionadas. Es por eso que yo voy a mantener las dimensiones, las voy a manejar desde el extremo y voy a presionar la tecla Shift o mayúscula, y ahí sí voy a poder moverlo y modificar el tamaño, y van a ser siempre de modo proporcional. Es decir, si miramos las dos relaciones de 25,01 y 21,66, cuando yo modifico la escala, se va haciendo proporcionalmente. Distinto sería si yo modifico un lado y el otro. Entonces, para mantener la proporción exacta del hexágono, lo voy a hacer siempre desde los extremos y presionando la tecla Shift del teclado. Entonces, le voy a dar el tamaño este, voy a alinearlo junto con mi rosca para que vean cómo iría quedando el tornillo. ¿Sí? Acá me estoy dando cuenta que... Perdón. Claramente estaba desproporcionado la base del tornillo. Vamos a darle un poquito menos de diámetro porque se me fue la mano. Bien. Ahora, antes de agrupar este tornillo, yo voy a crear la tuerca. Para eso voy a duplicar estos elementos. Control D, los duplico. Y lo que voy a hacer es la rosca, la voy a hacer hueca. Una vez que tengo la rosca hueca, la voy a bajar, voy a atravesar el hexágono, de modo a asegurarme que la rosca sea completa y no que tenga un comienzo medio extraño. Ahora sí, agrupo y voy a ver que ya obtuve
mi tuerca. Bien. Voy a agrupar estos elementos para formar el tornillo. Vamos a cambiar el color de la tuerca. Y vamos a poner semi-transparente. Entonces, fíjense. Ahora lo alineamos para que pueda apreciarse. Aquí tenemos el tornillo con su correspondiente rosca. Bien. Entonces, lo más importante es que cuando manipulamos la rosca que viene en Shape Generator, lo hagamos siempre desde las propiedades que dijimos, ¿sí? Las que vienen en las propiedades de la forma, ¿sí? Bien.